en un rato, primero nos tenemos que poner serios. Sí, cuénteme qué tenemos para el día de hoy. Porque, mira, te voy a hacer una breve introducción, ¿no? Nosotros creemos que cuando tenemos una ley damos por sentado que se solucionó todo mágicamente, ¿no? Sí. Entonces vos tenés leyes y empezás a percibir, como alrededor tuyo no pasa nada, crees que el resto del mundo o el resto de tu país o el resto de tu ciudad funciona de la misma manera cuando no es así. Y acá tenemos que hablar de una cuestión de odio, ¿no? Recién mencionaste la cuestión de odio. Y uno no puede odiar lo que no conoce. Claro. ¿Sí? Vos odiás lo que conocés del mismo modo que amás lo que conocés. Exacto. Si vos odiás lo que no conocés, en realidad no es una cuestión de odio, sino una cuestión de miedo, una cuestión de prejuicio disfrazado de cualquier cosa. ¿Sí? Ahora yo te voy a mencionar algunos casos sin dar otro tipo de consideraciones. A una chica le niegan el alquiler del departamento por X motivo que no tenían nada que ver con las condiciones de contratación. ¿Sí? A una pareja los mueren a golpes en Gascón y Corrientes, acá a 5 cuadras. Sí. ¿Sí? A un cantante lo desfiguran en la vía pública. A un chico los vecinos, a un chico con Asperger los vecinos le propinan una golpiza y lo terminan subiendo a las redes. Tremendo. Bueno, yo te tengo que decir que cada uno de esos casos, la chica es una chica trans, la pareja que fue golpeada en Gascón y Corrientes es una pareja homosexual, el chico con Asperger es gay y el cantante es Leo García, abiertamente homosexual también. Entonces la pregunta es, ¿tenemos matrimonio igualitario? ¿Tenemos el reconocimiento de la autopercepción en los documentos? Tenemos todas esas leyes y creemos que con eso se solucionó. Claro. ¿No? Y realmente se solucionó. Yo te invito, antes de comenzar, que veas el video de Leo García. A ver, lo vemos. Perdón. Porque el chico que me pegó y me tiró con todas las cosas que hizo esto, pensó que por ser homosexual yo estaba molestando y hay homofobia. Este país no cambia más. ¿Qué importa quién ganó? ¿Qué importa quién perdió? La homofobia no para más. Y sabes una cosa, a mí no me importa. Si me pegan, yo me la banco. Pero la homofobia es algo que tengo que reparar en el país, porque a mí me pegaron por eso. Acá tiene a su ídolo. Y yo, ¿saben qué quiero? Morirme. Yo prefiero morirme. No, ¿qué me voy a cuidar? Este es un país maldito. Tremendo lo que relataba Leo García y bueno, y muchos otros casos, ¿no?, que continúan vigentes en la Argentina y en el resto del mundo, y para ello tenemos un invitado muy especial, Martín de Gracia, que es autor de Crímenes de Odio contra Personas LGBTI en América Latina y el Caribe. Muy buenas tardes, bienvenido. Y bueno, esta pregunta, ¿no? ¿Sigue viva la homofobia? Sigue viva no solo la homofobia, sino todo el arco de la violencia y de la hostilidad hacia las diferentes orientaciones sexuales e identidades de género y sus respectivas expresiones también. Ahora, ¿a qué atribuís vos este recrudecimiento, al menos en lo que estamos viendo? ¿A que la gente se anima a compartir más, a que hay más tecnología y ahora se comparte aún más, o a que hay un, ¿cómo decirlo?, como un retraimiento de la sociedad y de forma ideológica, no sé por cómo llamarlo, de algunas expresiones más conservadoras, como que hay una marcha atrás? ¿Es la tecnología que nos los muestra más o hay una marcha atrás de un sector de la sociedad? Bueno, eso es una pregunta que se vienen haciendo muchos sociólogos y sociólogas y estudiosos del tema y no hay una respuesta definitiva para darte respecto de eso. En principio sí, tiene que ver con que hay una mayor visibilidad que está propiciada obviamente por las nuevas tecnologías y posiblemente a la inversa de que en otras épocas era menor, digamos, no se denunciaba tanto esto, o por lo menos las instancias de recepción de denuncia no funcionaban. Pero también es cierto de que todo pareciera indicar, porque venimos teniendo estadísticas ya hace un tiempo, de que hay un aumento, hay un recrudecimiento, como vos bien decís, de los ataques contra personas LGBTI, es decir, contra personas gays, lesbianas,
travestis, transexuales, intersexuales. Hay algo que a mí me parece clave y que me genera una gran duda, ¿no? Yo recién en la introducción decía que sancionamos leyes y creemos que con eso se soluciona mágicamente, o que en nuestro entorno vemos que no pasa nada, entonces todo eso está fantástico. Vos sos en parte biógrafo de Carlos Jáuregui. O sea, cuando abordás la parte de la historia militante de Carlos Jáuregui, sí, bueno, te centrás... Investigué mucho sobre la vida de Carlos Jáuregui, efectivamente. ¿Te guste o no te guste? No soy autor de una biografía, pero sí. Pero sos en parte biógrafo al abordar una parte de la historia de una persona. Correcto. Estamos hablando de una época en que los homosexuales ocultaban su condición de homosexualidad. Ajá. ¿Vos creés que la sociedad argentina, y te lo pregunto en serio, que por ahí la sociedad argentina no es que era tolerante y ahora dejó de serlo, sino que era tolerante mientras no se mostraban como fueran? O sea, está todo bien, no me importa, pero si vos me mostrás quién sos, ¿me genera rechazo? Bueno, los niveles de tolerancia, digamos, son muy difíciles de medir, pero no, la sociedad argentina ciertamente no es que era tolerante en un momento y dejó de serlo, y por eso hay crímenes de odio en este momento. No hay, digamos, no podemos tener ningún tipo de certeza respecto de si hay mayor o menor tolerancia. Aparentemente, digamos, en ciertos entornos sociales sí hay un respeto mayor por la diversidad, eso se puede constatar, sí, digamos, pero no es algo uniforme, eso depende de los enclaves sociales, políticos, culturales. Es muy relativo y por lo tanto no se puede generalizar. Claro. ¿Y de dónde surge esta intolerancia? Bueno, hay muchas respuestas que se puede dar a esa pregunta, digamos. En principio, digamos, habría que ver en qué forma, digamos, los crímenes de odio son como la punta del iceberg de un fenómeno mucho mayor, que podríamos decir tiene que ver con una forma, llamémosla, de dominación o de opresión que pasa por legitimar o priorizar o poner en lugar de superioridad una forma de sexualidad o una forma de vivir la sexualidad por sobre otra. Claro. Digamos. Eso se ha llamado de diferentes maneras, podemos decir heterosexismo, etcétera, etcétera. Ahora, ¿de qué manera eso se incorpora? Porque las personas se socializan de chicas en las normas sociales, por lo tanto, ¿de qué manera eso se incorpora y culturales hace que... también. Exactamente, dentro de los entornos culturales, etcétera. Entonces, ¿de qué manera eso se incorpora y después lo que constituye son como subjetividades que tienen propensión a la agresividad o a la agresión hacia lo otro de sí mismo? Sí. Bueno, digamos, eso es lo que justamente significa que no hay precisamente para responder a tu pregunta, no se soluciona con leyes nada más. Es decir, las leyes jurídicas no desactivan el mecanismo cultural del rechazo, del desprecio, del odio, de la aversión a todo aquello que no es conforme al mandato masculino, heterosexista, por llamarlo de alguna manera. Ahora, hay una cuestión de percepción de proximidad también, ¿no? Sí. O sea, estos casos que mencionábamos al principio nos escandalizan. ¿Por qué? Porque somos porteños, vivimos en la ciudad de Buenos Aires y nos creemos que somos cosmopolitas y toda la bola. ¿Qué pasa cuando nos alejamos de las grandes urbes y qué pasa en el resto de América Latina? La cosa parece empeorar, digamos. Si nos guiamos por las estadísticas, por lo pronto parece empeorar. Digamos, estamos básicamente en la región del planeta, según las estadísticas más confiables que tenemos, donde se suscitan, donde ocurren la mayor cantidad de crímenes de odio a nivel mundial. Me fijo en unas anotaciones que traje, pero... Sí. Por ejemplo, a nivel mundial, para hacer foco en un colectivo en particular, que es el colectivo travesti trans, en el 2020 hubo 350 personas trans y personas que no responden, no son, cuyo
cuya actuación del género no es conforme al mandato masculino, digamos, hegemónico, que fueron asesinados y prácticamente el 82% de esos asesinatos sucedió en América Latina. Uf. Pero la particularidad es que el 43% sucedió en Brasil. Bueno, entonces ahí viene la pregunta lógica. Si esto es un aumento en los últimos años, ¿cuánto influye, con todo respeto a la audiencia, ¿no? Pero cuánto influye el tema del resurgimiento o el auge religioso que antes estaba centrado en el catolicismo y ahora lo tenés difuso en sectores que hacen que el catolicismo no parezca tan conservador? O sea, en sectores que se manifiestan en la calle, que se movilizan en contra de reformas jurídicas. En Brasil, paréntesis, colocaron en las últimas elecciones 77 diputados, los evangelistas, y prácticamente dieron la vuelta a un presidente. Sí, vos estás nombrando el tema central, que es el surgimiento de los movimientos, de los fundamentalismos religiosos y de los grupos antiderechos. Impacta de manera directa. Y digo, este 43% de la población brasileña que vos decís que ha fallecido por ser diferente, de algún modo diferente, ¿a qué? ¿No? Sería sería el 43% de la totalidad de las muertes. Sí, exacto, exactamente. De los transfemicidios y travesticidios del año 2020. Perfecto. Digo, este 43% tiene que ver un poco con, el presidente de Brasil, que ahora impulsa las no leyes de matrimonio igualitario y demás. Tiene totalmente que ver. Absolutamente que ver, digamos. Estamos hablando de una persona que cada vez que se lo entrevistó y le hicieron preguntas respecto de cuál era su actitud respecto de las diversidades sexuales, respondió con consignas LGBTI odiantes. Claro. Como por ejemplo decir que se consideraba a sí mismo un homófobo orgulloso, es decir, invierte el tema de del orgullo gay, lo invierte y dice que él es un homófobo orgulloso, que dice que cuando le preguntaron en una de las entrevistas qué pasaría si uno de sus hijos se declarara gay o le dijera que es gay, respondió que preferiría que muriera en un accidente automovilístico o algo por el estilo. Entonces, ¿cómo no va a influir? Incita, obviamente, a la violencia. Obviamente. Ahora, cuando uno analiza el mundo, ¿no? Y lo dividimos en, en distintas civilizaciones, o el choque de civilizaciones que hablaba Huntington hace 1000 años, pero lo actualizamos, ¿no? Hablamos de estos números en el mundo occidental, o sea, en Europa, América Latina. Creo que no hace falta preguntarte qué pasa en el mundo más fundamentalista fuera de Occidente, y en Asia, por ejemplo, hay solamente un país que tiene el matrimonio igualitario. Bueno, uno solo, ahí directamente tenés persecución estatal. Claro. En las teocracias criminalización hablamos, ¿no? Directamente de las identidades sexuales no hegemónicas. Con penas. Pena de muerte, latigazos, encarcelamiento, campos de concentración en Chechenia, etcétera. Y volviendo un poquito a la ciudad de Buenos Aires, ¿sirven estas denuncias que hacen, con INADI y demás? Las denuncias sí, por supuesto que sirven. Sirven en la medida que también orienten políticas antidiscriminatorias. Pero sí, por supuesto, digamos. Es decir, no podemos prescindir de las denuncias. Al contrario, justamente, en un contexto social y político que desalienta las denuncias, en algún punto las instituciones están siendo cómplices por acción o por omisión de la violencia contra esas personas. Claro. Hace 23 años teníamos un arzobispo general que decía que había que mandar a todos los homosexuales a una isla. Sí. Hace 11 años teníamos matrimonio igualitario. Sí. Es como que en lo que es la historia de la humanidad es como que avanzamos muy rápido. Obviamente lo que tiene que ver con la historia personal de una persona es muy, muy lento. ¿Qué crees que lo que hace falta? Porque también las generaciones, las nuevas generaciones como que se van ayornando, pero uno tiene miedo que por ahí culturalmente peguemos un saltito atrás. ¿Qué es lo que hace falta? Está bien, en lo inmediato yo te puedo proponer, botones antipánicos, todo eso, pero eso es para solucionar el problema de la violencia. ¿Qué es lo que hace falta para...? Claro, es un parche. ¿Qué es lo que hace falta para lograr esa integración y más que nada respetar
el proyecto de vida individual de cada persona. Bueno, muy fácil, dar una gran lucha por la transformación cultural. ¿Desde dónde? Te lo digo. Así, ¿Desde arriba o desde abajo? Desde todos lados. Y obviamente el problema, la problemática de la violencia física, verbal, la violencia extrema, como los crímenes de odio contra las personas LGBTI, como bien te decía, es la punta del iceberg. Pero lo que tenemos que atender es precisamente a las estructuras que posibilitan digamos, la manifestación de esa violencia. Para eso, obviamente, tenemos que, digamos, atender a eso desde muchos lugares. El problema de los crímenes de odio no se puede entender desde una disciplina nada más. Es una problemática que debe ser analizada desde una perspectiva interdisciplinaria. Claro. Porque hay muchas cosas que están en juego, digamos, en esta violencia. Entonces, si partimos de la base de que el crimen de odio es como un efecto de superficie, por lo tanto, digamos, necesitamos tratar de abordarlo desde múltiples perspectivas y también, obviamente, desde múltiples formas de intervención a nivel social, político, cultural, etc. Comenzando desde casa, ¿no? Porque digo, bueno, me voy a poner en primera persona, pero en realidad yo nací en un pueblo en donde era habitual decir algunos dichos que hoy, por supuesto, no los digo. Tuve una familia bastante machista y es necesario deconstruirse y ver qué está bien, qué está mal. Porque cuando todo es normal, desde casa, no lo ves mal. Y digo ahora con 31 años que me puedo dar cuenta de algunas cosas, pero en aquel momento en el pueblo era como, estás transpirando más que, ¿entendés? Era como... Y si vas a lo normal, directamente tenés los cantos de hinchadas en el fútbol, siempre son cantos homofóbicos, de sometimiento al otro, en el cual vos te quedás como diciendo, bueno, es un poquito fuerte, ¿no? Claro. O sea, es como que la batalla cultural va a ser larga. Desde la deconstrucción empieza desde casa. Eso, digamos, atribuirle al enemigo el lugar de, digamos, exactamente, del sometido sexualmente es algo que es muy viejo, viene de larga data. Pero sigue vigente. Pero sigue vigente, como vos bien decís. Todavía en las canchas de fútbol los cantitos es... Vos ya sabés cuáles son, no voy a decirlos ahora. Sí, tremendo. Pero bueno, sí, sigue vigente. Martín, ha sido un placer haber charlado con vos y por supuesto vamos a seguir en algún otro momento charlando porque esto viene para largo. Muchas gracias, Martín, por venir. A ustedes. Muchas gracias.